Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Ayer, 24 de septiembre, se conmemoraron 49 años del asesinato de Amin Abel. Se ha dicho con mucha razón que el ser humano es él, ellas y su contexto, el contexto histórico. A Amin Abel le tocó un periodo estelar de nuestra historia. Y hay que preguntarse, ¿por qué recordarlo? ¿Por qué honrarlo? ¿Por qué es necesario establecer un puente, un vínculo de ese pasado con este presente? Primero, Amin jugó roles, papeles en la lucha política revolucionaria de mucha relevancia en ese periodo. Hablamos ajusticiamiento de Trujillo, lucha contra el trujillismo, contra lo que le llamaron los reductos, que era más que eso. Gobierno de Bosch, derrocamiento, revolución de abril, los 12 años. Amin se inicia en su liderazgo siendo parte de la dirección de uno de los movimientos revolucionarios de izquierda de carácter estudiantil, pero más que estudiantil, fragua, más formidable de la historia reciente del país y quizá de toda la historia. Y fue secretario general de una federación de estudiantes dominicanos que venía con todo el aval y haber conquistado la autonomía y el fuero. Y siguió esa trayectoria de lucha por las transformaciones, reforma universitaria, revolución nacional. Pero además fue militante del 14 de junio y luego fue militante del Movimiento Popular Dominicano. Dos de los tres troncos junto al PSP-PCD fundamentales de la izquierda, con aportes históricos también de mucha relevancia. Aparte de esto, la lucha contra el golpe, clandestinidad, revolución de abril, combate de los 12 años, es un personaje de ese periodo de excepción. Si a eso le sumamos su talento, su récord como estudiante, summa cum laude, su bondad, su amabilidad, querido por todo el mundo, por la familia, por los condiscípulos, por los compañeros, por las camaradas, por todo, ese don de agradar y de ser una gente que solidaria, que coopera, explica el por qué es necesario ese homenaje, porque es una referencia. Pero alguien podría decir también, bueno, pero eso es pasado. No es tan pasado. Es parte de un ciclo que no ha terminado. Porque el corte del proceso virtuoso en el que participó Amin Abel para luego enfrentar un proceso perverso, el corte de la intervención, la invasión de los Estados Unidos en nuestro país, que impone la contrarrevolución, que impone la derecha, que degrada fuerzas políticas incluso de la propia revolución al paso de los años, que deviene en toda esta política neoliberalismo, en todo este Estado corrupto. Es un largo periodo de contrarrevolución de un proceso inconcluso. Es una revolución inconclusa, una revolución popular. Hay que ver qué fuera este país si esa revolución se hubiera desplegado a plenitud. La intervención
cambia la historia, pero ese ciclo no ha concluido. Está ahora en confrontación lo que puede estarlo y recomponiéndose la fuerza contra los actores y protagonistas del ciclo perverso, en un grado ya de perversidad, descomposición sumamente elevado. Entonces, para lograr que las nuevas generaciones asuman roles similares, claro, en un periodo con diferencias importantes de todo tipo, pero en términos del proyecto de emancipación, del proyecto de felicidad colectiva, del proyecto de transformación de la sociedad, de eliminación del sistema de corrupción e impunidad, de abatir la explotación, la sobreexplotación, la degradación, la crisis ambiental, es decir, el proyecto transformador de la sociedad. No se puede lograr sin una referencia a ese pasado, sin un enlace con ese pasado y con todo lo que lleva. Es como se enlazó también ese pasado con pasado más allá. Todo esto tiene una relación trinitarios, restauradores, los llamados gavilleros en la lucha contra la intervención norteamericana, los constitucionalistas, y ahora deberá entrar en escenario los nuevos protagonistas. Hay que saludar el acto de ayer, que fue muy concurrido, más que en los años anteriores, con mucha presencia de jóvenes, y felicitamos a los compañeros del Movimiento Popular Dominicano por ese esfuerzo que realizaron en el día de ayer. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro. Bien, hoy es 25 de septiembre, 56 aniversario del golpe de Estado contra el gobierno democrático y reformador de Juan Bosch. Derrocamiento de la Constitución del 63, la más avanzada de la historia. Ahí estaba la principal conquista, estaba plasmada en Constitución, gobierno, de la lucha antitrujillista de décadas anteriores, y muy especialmente de los expedicionarios de junio. La principal conquista fue aplastada por un golpe que se fraguó en Washington con la participación de esa burguesía asquerosa, dependiente, esa oligarquía, jefatura militar corrupta. Pero hay que decir lo siguiente, no solo hablar del efecto negativo. Está el tema de que ahí se inicia también un periodo de resistencia, de ofensiva, de lucha estelar de la historia dominicana, que llega y tiene un pico alto en la Revolución de Abril del 65, Revolución Popular, democrática, que además deviene, por la intervención militar de Estados Unidos, deviene en guerra patria. En esta oportunidad nosotros quisimos conmemorar como movimiento camañista este día de hoy, dando a conocer una carta abierta del movimiento camañista a la Venezuela bolivariana, que dice así: está dirigida al gobierno bolivariano, a las instituciones del Estado de Venezuela, al Partido Socialista Unificado y al bravo pueblo chavista. Y dice así: hoy 25 de septiembre, aniversario del golpe de Estado contra el gobierno democrático del profesor Juan Bosch y del inicio de la resistencia y ofensiva popular que culminó con la gloriosa Revolución de Abril y la guerra patria contra el yanqui invasor, les expresamos nuestro sincero reconocimiento al valor, la dignidad y capacidad desplegada por ustedes para resistir y derrotar uno tras otro los planes golpistas,
las diferentes facetas de la desestabilización y las nuevas modalidades de la guerra emprendida contra la autodeterminación de Venezuela y de nuestra América por Estados Unidos. Reconocemos que ese aporte con categoría de hazaña, muy propia de auténticos herederos del comandante Chávez y del libertador Simón Bolívar, y confiamos en que esa trascendente actitud habrá de mantenerse y reforzarse en lo adelante en pro de nuevas victorias. El porvenir nos exige lealtad indeclinable a la resistencia y a la creación heroica en todo el continente, porque aunque sus impulsores lo oculten y los incautos no lo vislumbren, la cúpula imperialista de Estados Unidos, óigase bien, ha puesto en marcha la denominada guerra de quinta generación con especial intensidad contra Venezuela y países que han reemprendido procesos de autodeterminación dentro de un esquema de recolonización que nos afecta a todos. Una guerra que estamos conminados a derrotar. Nuestra República Dominicana y Haití, toda esta hermosa isla y sus dos pueblos, estamos siendo víctimas de las consecuencias funestas de agresiones pasadas y actuales, del coloniaje histórico junto a constantes y descaradas injerencias políticas, económicas y militares, de frecuentes maquinaciones que se están fraguando desde el Comando Sur, la OTAN, la OEA y más recientemente en el resucitado TIAR, para aplastar más aún nuestra soberanía y usar gobiernos, estados y territorios contra la soberanía venezolana y el proceso bolivariano. Nosotros, nosotras, abrazados al ejemplo del coronel Camaño y a las valiosas enseñanzas de la gesta de abril, les expresamos también nuestra solidaridad sin límite y nuestra disposición de acompañarle en los futuros combates y escenarios de lucha que la agresión imperial exija. En lo inmediato, cuenten con nuestro rechazo activo a las decisiones que vergonzosamente comprometen al Estado Dominicano en la reactivación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, a las resoluciones de la OEA contra Venezuela, a la fórmula Trump-Guaidó o cualquier otra similar, y a las diversas modalidades de intervención y desestabilización auspiciadas de los centros imperialistas tipo OTAN, Pentágono, Departamento de Estado, CIA, Mossad, y del Estado terrorista colombiano que le sirve de plataforma agresiva. Cuenten además con nuestra firme determinación de contribuir por todas las vías y con todos los medios a nuestro alcance a que la verdad sobre Venezuela logre debilitar definitivamente el torrente de mentiras y tergiversaciones que en nuestro país y en muchas partes del planeta ha logrado imponer la perversa guerra mediática a cargo de Estados Unidos. En Bolívar, en Camaño, en Chávez, en Fidel y el Che nos encontramos todos y todas. Patria Grande y Socialismo, movimiento camañista. Nos recibió el embajador de Venezuela, dijo una palabra muy solidaria, con un reconocimiento al pueblo dominicano, a sus luchas. Ahí estamos ya bajando la escalinata de la embajada. Y fue una delegación representativa del movimiento, porque queríamos poner en manos del embajador cartas dirigidas también al presidente de Venezuela, al vicepresidente del Partido Socialista Unificado y en general al pueblo, a través de la Embajada de Venezuela, de manera de una forma muy singular, porque hay que establecer los símiles históricos, ¿no? Con su debida diferencia en los tiempos. Venezuela está dando una pelea por su soberanía, la que dio la República Dominicana, sin que pudiera lograr en aquel momento la victoria. Así que lo dejamos aquí, vamos al próximo segmento. Cuidado. Bien. Bueno, Danilo Medina no fue a la Asamblea de las Naciones Unidas dedicada al tema ambiental. Y surge de inmediato la pregunta, ¿y por qué no? Resulta que esa pregunta se le hicieron al ministro de Economía
Javier Jiménez, quien cada vez más en sus intervenciones demuestra que es una sangre nueva envejecida. Pues respondió diciendo que Danilo estaba muy ocupado cuadrando el presupuesto del año próximo, cuando todo el mundo sabe cómo se hace el presupuesto. Y además se trata de una estancia cortísima a un evento sumamente importante. ¿Qué sospecho alrededor de todo esto, ¿no? ¿Por qué no fue? Porque era demasiado evidente. A un evento donde fue Trump y estaba Pompeo, se hacía demasiado evidente lo que pasó a raíz de la llamada de Pompeo. Es decir, la carrera de Danilo hacia la repostulación la para el tío Sam. Una llamada de Pompeo. Ya mira, déjate de eso, eso no va. Y se replegó. Entonces, bueno, a él le hubiera convenido un contexto en el que todavía él estuviera jugando a la repostulación, no ya descartado. Me refiero a la ida a Naciones Unidas, porque ahí se promovía él mismo. Pero su presencia ya en repliegue o replegado, lo que iba a hacer es recordar y prestarse a la mofa, a la burla, como le dicen ahora, al bullying, a la burla, a la cuerda maliciosa, le dicen bullying, en ese afán de tomar el lenguaje de otro, ¿no? Bueno, iba a ser objeto de mofa, aunque fuera soterrada, aunque fuera sutil. Eso los hacedores de imagen y los asesores en materia de publicidad lo tienen muy presente y lo tienen muy en cuenta. Pero entonces el papel feo lo hacen los que se van a las Naciones Unidas y se ponen a dar explicaciones que resultan ser tontas. Y todo esto por estar plegado al poder. Y me refiero específicamente al ministro de Economía, que entonces se fue en alabanza también a los que ellos llaman ahora los gobernantes pragmáticos. Pragmático quiere decir que todo se vale, que no hay principios, esa es la realidad, que no hay valores, que lo que vale es la práctica a como dé lugar. Ahí no hay pensamiento rector, todo se puede. Maniobrar, engañar, estafar, aliarse a este, aliarse a aquel, metió una zancadilla. Ese es el pragmático, ese es el gobernante pragmático. Pero además, el gerente, bueno, si nos vamos a toda la historia, el buen gerente está muy vinculado a los regímenes de fuerza, ¿no? En la historia me refiero, Trujillo. Pero lo quieren presentar ahora como una cosa nueva el tema. No, lo que está pasando no es eso. Lo que está pasando no es el político buen gerente. Es el empresario metido a la política, después de invertir y multiplicar capitales por la vía de la corrupción. Esa es la realidad, porque él estaba haciendo referencia específicamente a Gonzalo. ¿Cuál es el mérito de Gonzalo? Que inyectó a Danilo económicamente cuando Danilo estaba en mala, o semi en mala. Siempre es relativo esto, porque es relativo en dirección a las necesidades que tenía él para crear su propia corriente política en términos de recursos. Gonzalo invirtió, como he dicho muchas veces, se asociaron y esa inversión le ha permitido ampliar su capital, expandir su capital a base de tráfico de influencia.
todas sus empresas conectadas naturalmente con el Estado. Eso es lo que le llaman al buen gerente. Así prosperan los más malos. Así sí es fácil expandir una empresa. Con el tráfico de influencia, con la corrupción, con las sobrevaluaciones, con los contratos. Ejerciendo además una función que le daba cabida a los cárteles de la construcción, que son de los principales factores de corrupción mundial. Y ahí está el caso de Brecht. Es a ese que estaba defendiendo Javier Jiménez, la sangre nueva. Porque el título ni siquiera le queda tan bien a Gonzalo como a Javier. Pero Javier es sangre nueva envejecida. Y nos despedimos por hoy. Le damos un fuerte abrazo. Hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño